Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento de SQL Server y ahora como último punto, para cerrar el tema de funciones en SQL, vamos a tocar lo que sería funciones avanzadas. Esta función CAS, que es la primera que tenemos en la lista, es una de las funciones que con mayor frecuencia se utiliza dentro de SQL. ¿Y qué es lo que nos permite realizar? Convierte un valor, en este caso cualquier tipo, en un tipo de dato especificado. Entonces, vamos a entrar un momento para poder ver la sintaxis y obviamente llevarlo a la práctica y poder validar la funcionalidad de ello. Comentarles también, como lo he mencionado en otros videos, que nos estamos apoyando en todo momento con esta página web para tener información adicional con respecto al aprendizaje a través de estos videos. En la descripción del video también dejaré el enlace sobre ello. Por ejemplo, aquí podemos ver que no es complicado. Hacemos un select, aplicamos la función CAS, ponemos un dato que viene a ser con enteros y decimales y lo convertimos en un tipo de dato entero. Ya, entonces vamos a practicarlo de esta misma forma. Voy a utilizar select, utilizo la función CAS y vamos a hacer 125.30 y le indico as entero. Ya, vamos a ver el resultado. Ejecutamos y podemos ver que sí, obviamente que solo muestrea el dato entero, porque al convertirlos los decimales quedan de lado. Pero vamos a ver un pequeño detalle. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 6 para ver si es que en realidad también aplica el redondeo y lo trata de ajustar a 126. Vamos a observar. No, solo toma la parte entera, los decimales los deja de lado. Entonces, ese tipo de función que nos permite aplicar, vamos a ver aquí. Si yo hago un select, utilizo CAS. A ver, primeramente 150, ya, y lo quiero hacer con 50 aquí, pero como tipo de dato alfanumérico. Es número, pero aquí está considerado como alfanumérico y acá como tipo de dato entero. Voy a ver si permite ser la sumatoria. Sí lo permite. Pero al momento que yo quiero que esto se vuelva tipo cadena, por ejemplo, a ver, antes de aplicar ello, vamos a hacerlo. Vamos a sacar una copia para que puedan hacer la comparación. Y esto también lo vuelvo a cadena. Sería de esta forma, ¿ya? Obviamente que este proceso que hemos hecho es lo más fácil que se podría hacer para hacer una conversión, pero obviamente que ya teniendo el dato ahí. Pero supongamos que esta información lo tengamos dentro de una columna de información, sería totalmente diferente. Tendríamos que aplicar sí o sí el CAS y decirle que este va a ser un char o un carácter, ¿ya? Un valor entero, un valor numérico, convertirlo a un valor alfanumérico, para que de esta forma se pueda concatenar. ¿Ya? Aquí se ha generado unos pequeños espacios. Lo podemos apoyar con trim, que es una función que ya hemos utilizado anteriormente y ya lo tenemos. Entonces CAS sí nos permite hacer esa conversión dependiendo al tipo de dato donde lo queramos mover, pero hay que considerar mucho que la información que nosotros querramos mover tiene que llegar a ser ajustable al tipo de dato destino a la cual vamos a fijar. Por ejemplo, es como decir que yo no voy a poner un dato alfanumérico de esta forma, con el contenido de esta forma, a tipo fecha, algo por ese estilo. Pues aquí tenemos la información a los tipos de datos que permite mover: date time, small date time y toda esta información, ¿ya? Por eso es que les dejo igual la página web para que puedan recabar mayor información,
pero es la dinámica como permite fluir todo este tipo de aprendizaje. Ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar con las siguientes funciones. Esta función cas, antes de continuar con la siguiente, aplica muy similar o congenia muy similar a esta función de acá, que ahorita lo vamos a ver. Antes de ello vamos a ver esta función, ya, este de aquí, permítame un momento, que es juntarse. Es una función que nos permite acá ubicar, devuelve el valor no nulo, el primer valor no nulo en una lista. Ya, vamos a ver, vamos a dar clic aquí, cuál es, vamos a ver aquí. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Como nos indica, bueno, nos permite mostrar un dato válido dentro de entre valores nulos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es ello. Un ratito. Voy a copiarlo directamente de acá. Porque es una función que es, bueno, dentro del proceso que se aplica, no es muy frecuente, pero de igual forma nosotros podemos considerarlo. Ya, comparte el aprendizaje. Null. Puedo poner aquí un hola. Ya, puedo poner otro null. Puedo poner acá Víctor y cierro. Lo ejecutamos y vamos a observar que sí, nos devuelve el primer resultado válido, que no es nulo. Así tengamos más datos que no son nulos, siempre nos devolverá el primero. Es la información con respecto a la función lo que nos está indicando. A ver, aquí lo marcamos nuevamente. Devuelve el primer valor no nulo en una lista. ¿Ya? Por el momento lo dejamos ahí. Como les dije, no es una función que se utilice muy a menudo, pero bueno, esa es una de las facilidades que también tiene el SQL Server. Retornamos. Esta opción convert, ¿ya? O esta función convert, como les había mencionado, hace prácticamente lo mismo y por eso que tiene el mismo concepto de información que cas. Y es que convierte un valor de cualquier tipo en un tipo de dato especificado. Vamos a darle en convert, pero debemos observar que posiblemente hay un tipo de diferencia. Vamos a ver si opcional, vamos a convertir todo esto, permítame un momento, voy a convertir esto de aquí. Bueno, aquí lo tengo, traductor. Siempre me apoyo con esta parte. Es necesario que el tipo de datos para convertir la expresión puede ser uno de los siguientes. Tiene que ser este tipo de datos. Perfecto. Y maneja todo ello. Si se pueden dar cuenta. Perfecto. Aquí hay una forma, una primera forma, cómo lo podríamos utilizar. Convert, indicamos in y ponemos el contenido a convertir. Vamos a aplicarlo aquí dentro de SQL. Sería algo de este estilo. Select, le puedo hacer in, puedo poner nuevamente 125, 60, y lo que debe suceder es el tema de conversión, pero vamos a ver un ratito. Aquí tengo que aplicar, me estaba olvidando de un pequeño y gran detalle, que es la función convert. Ejecutamos y obtenemos ello. De igual forma, debería permitir convertir al tipo de dato char. ¿Ya? Si yo le digo char, esto debería convertirlo en tipo de dato carácter. Perfecto. Y a la vez me permitiría concatenarlo. ¿Con quién? Con un dato alfanumérico. Ejecuto y sí lo permite. Simplemente aquí aplicamos string, eliminamos los espacios en blanco y lo tenemos.
Ya, vamos a crear un pequeño espacio aquí y ya está formado. Entonces, esa es la finalidad de la función convert, que es muy similar al cas, solo en el tema de la sintaxis que se trata de manera diferente, como ustedes pueden apreciar, pero el resto sigue siendo igual, cumple la misma función. Ya, retornamos nuevamente, vamos a ver otra función más. Comentarles que dentro del recorrido de aprendizaje nosotros tenemos una gran lista, como pueden ver aquí, pero en la gran mayoría no llegamos a tocar todo, sino tocamos lo que más se utiliza dentro del medio laboral. De igual forma, siempre se recomienda, se le brinda un enlace de la información de donde se está recabando para que ustedes puedan revisarlo más a detalle. Vamos a ver aquí, tenemos current, que es lo que nos de current user. Vamos a ver qué nos brinda. Devuelve el nombre del usuario actual de la base de datos del SQL Server. Correcto, vamos a ver cómo se aplica. Y es totalmente sencillo. Es un select, como lo hemos venido aplicando. Vamos a ver aquí. Voy a limpiar esto un ratito. Select, current. Aquí lo tenemos. Punto y coma, lo ejecutamos. Y este es el usuario que se está manejando. Perfecto. Aquí nos está faltando un pequeño detalle más. Quiero ver. Sí. Quiero ver mayor información. Perfecto. Un demo. Ese es el origen de la base de datos. Sí, eso es lo que tenemos. Continuamos. Ahora el if. Este punto sí es muy frecuente con esta función. Este sí, aparte, hay que tenerle mucho detalle a esta función, que sí, con mayor frecuencia se utiliza dentro del desarrollo de SQL Server, más que todo en las consultas select. Nos indican que devuelve un valor si una condición es verdadera u otro valor si una condición es falsa. ¿Ya? Esto de aquí sí es muy frecuente, ese sí es conveniente, como les mencionaba, tener presente la forma de trabajo. Por ejemplo, aquí aplicamos la función if o doble if, establecemos la condición y dependiendo del resultado lógico que ofrezca esto, esta sería la primera posición del valor o la información de resultado verdadero y este de resultado falso. Entonces vamos a aplicarlo. Por ejemplo, voy a cerrar esto y voy a hacer lo siguiente. Select, aplico el doble if y lo que voy a hacer, mi condición, le digo 10 es mayor que 11. De ser así, le digo si es verdadero. De lo contrario sería es falso. Coma. Lo ejecutamos y nos indica que es falso, porque 10 no es mayor que 11. Entonces directamente se iría a mostrar el resultado. Pero si lo pongo de la siguiente manera, cambio esto y le digo 10 es menor que 11, lo ejecuto y ahora que me indica que sí es verdadero, porque en realidad sí 10 es menor que 11. Es así como se trabaja en el tema de las consultas con el doble if. Esto sí se utiliza mucho en la sentencia SQL. ¿Ya? Vamos a regresar nuevamente. IsNull también es otra de las funciones que se aplica mucho, ya que esto nos permite hacer la evaluación tal como nos indica aquí. Devuelve el valor verdadero o el valor sí si la expresión es null, de lo contrario devuelve la expresión. ¿Qué es lo que nos confirma? Por ejemplo, que si el valor que nosotros vamos a encerrar es un valor nulo, de forma automática nos va a confirmar con un valor positivo, ya en este caso un valor lógico. Vamos a hacer la prueba y de ser todo lo contrario, simplemente te muestra el resultado que tenías mencionado o encerrado dentro del isNull. Vamos a ponerlo en práctica para poderlo comprender. IsNull, y si pongo null aquí,
null, ponemos el contenido, por ejemplo pongo vacío, lo dejo así en vacío, vamos a ver qué nos ofrece. Ok, sí, nos está devolviendo, pero si la información también fuera así, null, permíteme un momento, ejecuto, si nos devuelve null. ¿Por qué coloco esta parte aquí de null? Porque cuando nosotros tenemos información dentro de las columnas de dichas tablas, cuando nosotros no alojamos información y queda de forma predeterminada, siempre se mantiene como información null. Y entonces este es el contenido que normalmente retorna como resultado en las tablas cuando ejecutas consulta. Por acá no tengo, a ver, permítame, creo que déjame ver si tengo a la mano información así. Si no, tendríamos que hacer otras pruebas. A ver, permítame. Voy a entrar en la parte de editar. Vamos a esperar un momento que se genere el tema de la edición de la tabla para poder ver las columnas de información. Ya. Cuando nosotros no cargamos datos, así como pueden ver aquí, queda de manera predeterminada. Entonces este resultado, como ustedes pueden apreciar aquí, se muestrea de forma predeterminada como dato vacío. Eso es lo que el isNull trata de averiguar, si es que la columna de información o el dato que nosotros queremos evaluar tiene este contenido. De tener este contenido simplemente te va a avisar de acuerdo a lo que tú le estés indicando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner, permítame, comida simple, puedo colocar Víctor y simplemente lo que va a suceder, aquí me olvidé la coma, ¿ya? Lo ejecuto y en este caso sí me muestra el valor de Víctor, porque lo que va a tratar esta función es, con respecto a ello, es dato nulo, de manera automática va a actuar y lo va a mostrar, ¿ya? Te va a alertar que es nulo. Este es básicamente cuando nosotros queremos hacer condiciones. Esto va combinado con con otro tipo de funcionalidad más, ¿ya? No se acompaña solo. Ahorita lo que trata de ahí es verificar si es nulo, lo va a mostrar como lo mostró en un momento, ¿sí? De esta forma. Como les dije, de manera sola no tendría mucho alcance. Esto va acompañado con otras funciones o con otros procesos más, donde sí, ahí sí, verdaderamente va a tener mayor alcance. ¿Ya? Esto lo podemos ver más adelante cuando ya nos encontremos en los procedimientos almacenados y podemos ver todo este tipo de funcionalidad. Vamos a pasar a una siguiente. Ahora vamos a ver el tema de la función isNumeric. ¿Ya? Lo que nos permite evaluar es que si el contenido que nosotros vamos a evaluar es una expresión numérica, ¿ya? Y nos lo confirmará con 1 o 0 dependiendo del resultado que es. Aquí podemos ver un ejemplo. Ahora vamos a ir al SQL y vamos a hacer lo siguiente: select isNumeric. Si yo en el contenido de isNumeric dentro de la función pongo hola, punto y coma, y lo ejecuto, vamos a poder observar que nos devuelve 0. ¿Qué quiere decir? Que no es un dato numérico, y eso es lo que se trata de hacer la función. Pero si yo le coloco, por ejemplo, dentro de esa misma comilla, números, que es considerado como dato alfanumérico, por más que tengamos número, isNumeric puede que la probabilidad ser certero si nos indique sí es número. Por más que sea considerado dentro de comillas como un dato alfanumérico, lo ha detectado como que tiene el contenido de dato numérico. Entonces eso nos puede ayudar mucho durante un proceso de sentencia SQL cuando vamos a evaluar ciertos datos alfanuméricos en una expresión alfanumérica, pongámoslo en ese sentido. Si yo le quito las comillas, de igual forma te lo va a considerar al 100% que sí es número. Y aquí lo podemos ver. Pero si yo le adiciono, vamos a ver si yo le adiciono esto de aquí, todo junto con letra, vamos a ver si lo puede considerar. No, en este caso no lo considera. Solo lo va a considerar cuando los encuentre solo, así sean datos alfanuméricos. Pero si lo encuentra acompañado de esta forma, no lo va a considerar. Y aquí podemos observar.
de acuerdo al resultado. Vamos a pasar nuevamente a ver una siguiente función. Y tenemos el null if, ¿ya? Que es poco frecuente que lo he utilizado, para serles sincero, pero vamos a evaluar. Devuelve null si dos expresiones son iguales. Vamos a ver la forma como se trabaja esta sintaxis y aquí lo evalúo. Dice que nos devuelve, compara dos expresiones. Ya, retornamos aquí, ya vemos la sintaxis. Leemos nuevamente. Acá vamos a poder marcar nuevamente. Dice que devuelve null si dos expresiones son iguales. Vamos a aplicarlo a ver. Como les dije en esta parte, si les soy sincero, no lo he aplicado mucho. Creo que en una o dos oportunidades, pero desde ahí no ha pasado. Null if, con una F nada más. Evaluamos. Primero evaluemos contenido alfanumérico. Hola es igual a hola. Y nos dice que devolvería null. Y sí, efectivamente nos devuelve null. Pero observemos un pequeño detalle, a ver si nos podemos guiar. Mayúscula y minúscula, el contenido o la expresión es la misma, pero el contenido, en este caso todo mayúscula, todo minúscula. Sí, igual lo considera. Si yo coloco algo diferente, vamos a ver, en este caso no. Si ustedes observan, cuando trabajamos con un if, lo que te devuelve como resultado es la primera expresión, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo para que se pueda notar. Si yo añado esto, de igual forma, sí, la primera expresión es la que te devuelve. Pero consideren que este null if se aplica cuando nosotros queremos evaluar dos contenidos y poder averiguar si hay igualdad, y en ese momento, si las dos comparaciones son iguales, te devolverá null. Es poco probable que se utilice, como le dije, son casos muy excepcionales, pero está la función ahí para que ustedes puedan abarcarlo. Vamos a ver unas cuantas funciones más y podemos ya cerrar este entrenamiento y ya pasaríamos a otro tema de avance con respecto a SQL Server. Sesión de usuario. Vamos a ver aquí. Y nos indica que nos devuelve el nombre del usuario actual en la base de datos de SQL Server. Sesión user, que es muy similar a lo de current user. Si ustedes vieron que nos devolvió el DBO, que es el enganche con respecto a la sesión del SQL Server, aquí vamos a ver la sesión del usuario con respecto a SQL Server. Vamos a aplicarlo aquí, damos clic aquí y la forma totalmente sencilla. Select user, un ratito, sesión user, que en realidad hay una gran cantidad de funciones que aún uno no termina de explorar todo, pero de igual forma están ahí para poder trabajar. El DBO cumple con la misma finalidad. Permítame un momento, retornamos. O sea, tanto esta función de sesión user como current hacen prácticamente lo mismo. Vamos a ver aquí, retorna setting propiedades. Esto no lo voy a tocar por el momento. System user, permítame un momento, vamos a ver el resultado aquí. Devuelve el nombre de inicio de sesión para el usuario actual. Vamos a aplicarlo a ver. En realidad, como todo servidor de datos o como toda aplicación, a veces en la gran mayoría sucede que utilizan, hay diferentes funciones que llevan al mismo objetivo. Por ejemplo, select system user, lo que nos está devolviendo en este caso es el usuario con la cual yo me he logueado al SQL Manager Studio para poder interactuar de forma gráfica con el servicio SQL Server. En este caso sí, es lo que me está devolviendo. Esto sí que sí podría ser más beneficioso para nosotros, porque sí es una información que sí es importante para nosotros considerar cuando nosotros interactuamos con el servidor de datos SQL Server. Y como último punto, en esta parte de casi no lo he tocado, no es muy frecuente,
Vamos a ver aquí, dice que nos devuelve el nombre del usuario de la base de datos en función del ID especificado, username. Vamos a ver aquí, que es prácticamente control C, lo voy a copiar para ahorrarnos un poquito de tiempo, y nos devuelve el DBO. En realidad, de todo lo rescatable a criterio propio, creo que el System User cumple más con la finalidad de la información que sí va a ser importante para nosotros. Username, sesión user, como current user, devuelven prácticamente el mismo resultado. Entonces hasta aquí damos por finalizado el avance con respecto a las funciones avanzadas del SQL Server. Hay más funciones, pero hemos tratado de tocar lo que más se utiliza dentro del avance laboral. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook. Y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.